Como vieron en el texto que les puse ayer, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que hay en un objeto. Siempre hay una fuerza positiva y una fuerza negativa, que es lo que hace que se mueva ese objeto. Acuérdense que las fuerzas se representan mediante flechas y se miden en newtons, por eso se pone la N. Ya vimos que el movimiento se presenta cuando un objeto cualquiera pues cambia de posición, ¿no? Con respecto a una referencia específica. Vieron diferentes ejemplos, como pues mover unos patines, o en el caso de la Tierra, que nosotros creemos que nuestra casa no se está moviendo, pero alguien afuera en el espacio pues está viendo que sí se está moviendo conforme a la rotación de la Tierra. Entonces el movimiento es relativo. Y de ahí sacan dos tipos de movimientos dependiendo de las fuerzas que se aplican en estos objetos. Fácilmente podemos ver que el movimiento libre es cuando la fuerza neta es igual a cero, o sea, cuando existen varias fuerzas que se cancelan entre sí, o cuando no existe un movimiento. Y el movimiento forzado es cuando la fuerza neta es diferente a cero. O sea, que si hay fuerzas que están empujando o moviendo ese objeto y no se están cancelando. Que nosotros sepamos identificar la fuerza neta es muy importante. El estado del movimiento o el reposo de un cuerpo depende de la fuerza que existe. Para nosotros, si nos presentan un ejemplito así como los que estuvimos viendo o los que vieron en el texto, pues puede parecer sencillo identificar si un objeto tiene movimiento libre o movimiento forzado, nada más identificando las fuerzas que están involucradas. Si la fuerza neta es igual a cero o no es igual a cero y listo. Entonces, como no toda la vida nos dice las fuerzas que se están aplicando, tenemos nosotros que recurrir a las variables que determinan el movimiento. Las variables que nos indican un movimiento son dos: la distancia recorrida y el tiempo en el que se recorrió esa distancia. En el movimiento libre, estas variables, que son distancia y tiempo, se caracterizan porque se recorren las distancias iguales en tiempos iguales. O sea que si yo voy a una línea recta y voy a 25 km por hora y no freno y no acelero, es un movimiento libre. Voy por una línea recta simplemente y cada hora recorro 25 kilómetros. O sea que esto es constante, eso es el movimiento libre. Cuando nosotros vamos en la carretera, en una línea recta, no necesitamos frenar, al menos que haya una curva, y es cuando se forza el movimiento. Y es donde nace el movimiento forzado, cuando se recorren distancias en tiempos no constantes. O sea, como ese ejemplo, si yo voy toda en línea recta y estoy a 25 km por hora, genial. Pero se me atraviesa una vaca, o hay una curva, o paro, freno, para cualquier cosa, ya se me rompió ese movimiento libre. Ahora lo que tuve que hacer es forzar ese movimiento, como acelerando. Ahora les voy a hacer esta tablita que quiero que por favor la anoten en su cuaderno. Vamos a identificar los diferentes movimientos con lo que hemos visto. En un movimiento libre siempre hay una trayectoria recta. Por lo tanto, en un movimiento forzado, pues sí existen curvas y estás acelerando y estás frenando. En las variables tenemos que la distancia y el tiempo son constantes, o sea, una relación directa. Si una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye, juntas. Entonces, distancia y tiempos constantes. Y en el movimiento forzado, pues totalmente lo contrario. O sea que si yo iba en una trayectoria recta a 25 km por hora y se atravesó una vaca, tuve que frenar y luego después acelerar. Por lo tanto, yo ya no recorrí esos 25 kilómetros en una hora, probablemente menos o probablemente más. Entonces no hay una proporción directa. Y por último, las fuerzas netas que yo pueda observar. En el movimiento libre, la fuerza neta es igual a cero, porque las fuerzas se cancelan entre sí o no existe fuerza. Y la fuerza neta en el movimiento forzado no es igual a cero. Por favor necesito que me lo anoten en su cuaderno.
vamos a ver un ejemplo. Dice, la familia Gómez decidió pasar el fin de semana fuera de la ciudad y viajaron en auto por carretera. En un tramo en línea recta, Juanito observó con ayuda de los señalamientos que recorrían tramos de 2 kilómetros en intervalos de 1 minuto. Después, en una curva, observó que seguían recorriendo tramos de 2 kilómetros en intervalos de 1 minuto. Pero ya para llegar a la caseta de cobro, aunque el auto viajaba en línea recta, cada vez recorrían menos distancia en cada minuto porque había frenado. ¿Qué tipo de movimiento se presenta en cada una de las tres situaciones? ¿Y qué magnitud de la fuerza neta actúa sobre el auto en cada ocasión? Entonces vamos a hacer una tablita describiendo cada una de las situaciones. En la primera situación, el auto estaba viajando en línea recta y además estaba recorriendo tramos de 2 kilómetros por cada minuto. En la segunda situación, estaba viajando en una curva a 2 kilómetros por minuto. Y en la tercera situación, estaba viajando en línea recta y estaba recorriendo menos distancia en cada minuto. Para que nosotros sepamos identificar qué tipo de movimiento es, tenemos que fijarnos en cada una de las cosas. Ok, habíamos dicho que el movimiento libre es el que recorres a la misma distancia, en el mismo tiempo, es constante, la fuerza neta es igual a 0 y el recorrido es lineal. Entonces, la situación 1 cumple las dos que estamos solicitando. Bueno, 2 de las 3. Tiene un movimiento lineal y aparte es constante porque no está cambiando su velocidad. Son justamente 2 kilómetros por cada minuto. Entonces, el tipo de movimiento es movimiento libre. Por lo tanto, la fuerza neta es igual a 0. ¿Cómo sé esto si no tengo números? Porque yo ya identifiqué que el movimiento es libre. Ahora vamos con la segunda situación. El auto estaba en una curva con velocidad constante. El movimiento libre me dice que la velocidad tiene que ser constante, aquí está, y el movimiento tiene que ser lineal. Si no es lineal, entonces no es movimiento libre. El recorrido que está tomando este auto no es lineal, es en curva. Entonces, al no ser lineal, deja de ser un movimiento libre y se convierte en un movimiento forzado. Por lo tanto, la fuerza neta es diferente a 0. En la tercera situación, tenemos que el auto está viajando en línea recta y está haciendo menos distancia en cada minuto. Supongamos que en vez de 2 kilómetros en 1 minuto, estaba recorriendo 1.7 kilómetros en 1 minuto y en la otra 1.6, etc. Ahora lo comparamos con el movimiento libre. Acuérdense, el movimiento libre es en línea recta, aquí se lo cumple, es constante. Aquí estamos viendo que es menos distancia en cada minuto, por lo tanto no es constante. Entonces, si no cumple todas las reglas, deja de ser libre y se convierte en movimiento forzado. Por lo tanto, su fuerza neta es diferente a 0. Y así lo podemos ver nosotros. En cada situación que nos vayan a mostrar, vamos a identificar las dos variables importantes del movimiento: la distancia y el tiempo. Si la distancia y el tiempo son constantes, puede que sea un movimiento libre. Pero si el movimiento no es lineal, si está por curvas o vueltas, ya es un movimiento forzado. Entonces, cuando les den una situación, compárenla con movimiento libre. Si una de ellos no pertenece, es movimiento forzado y su fuerza neta es diferente a 0.